Hola, mi nombre es Karen Sayana Mendoza Muñoz, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es la 22018013 y estoy cursando el módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. Mi asesor es el profesor Miguel Ángel Espinosa Arriola y la fecha de entrega de este reto, titulado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, es el día 22 del 10 de 2025. En este caso, hablaré acerca del caso Rosendo Radilla Pacheco versus los Estados Unidos mexicanos. Para esto me parece pertinente comenzar hablando un poco de la trayectoria y vida de Rosendo Pacheco, que además de ser esposo, padre y amigo, fue un activista político el cual fue muy querido en su pueblo, fue una figura muy relevante principalmente porque componía corridos, los cuales trataban de manera crítica al gobierno, quejándose principalmente de los abusos que recibían por el periodo en el cual se encontraban, ya que estaban en un periodo conocido como la Guerra Sucia, el cual explicaré brevemente a continuación. Es por esto, y este cariño de su pueblo lo llegó a ocupar la función de presidente municipal entre 1955 y 1956. Durante esta gestión construyó los primeros 4 puestos del mercado municipal, adquirió el primer recolector de basura y construyó el primer cuartel militar en Atoyac, el municipio del cual era presidente municipal. Incluso muchas personas cuentan que fue el primer presidente municipal en salir más pobre de lo que llegó, ya que estaba profundamente comprometido en cumplir con los decretos que había hecho antes de llegar a la presidencia, por lo que muchas veces tenía que tomar dinero, inclusive de su propio bolsillo, para cumplirlos. En este caso, debido a que era campesino y comerciante, participó en la organización del Congreso Campesino de Atoyac con la Liga Agraria del Sur, Emiliano Zapata, el cual promovía la autonomía colectiva y cuestionaba la tenencia de las tierras. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado el 25 de agosto de 1974 mientras viajaba en autobús con su hijo desde Chilpancingo hacia Atoyac, entre Cacaluta y Alcoloa, a través de un retén militar de la Defensa Nacional, Sedena, los cuales realizaron una detención arbitraria de esta persona y pues la justificación fue que se lo llevaban detenido por componer corridos a Lucio Cabañas. Es así que fue llevado al excuartel militar de Atoyac, donde fue visto por última vez y desde ahí no se sabe nada de su paradero. Me parece pertinente hacer un pequeño hincapié en lo que fue la Guerra Sucia. Este fue un periodo muy oscuro dentro del país entre 1960 y 1980, caracterizado por la represión política y militar violenta por parte del Estado hacia las personas en general. Esto pues abarca distintos grupos, principalmente estudiantes, como lo fue el lamentable caso del 2 de octubre, y pues hacia muchísimos campesinos. Esto justificado en parte por una represión hacia la izquierda y hacia el capitalismo, a través principalmente de desapariciones forzadas, tortura, detenciones, ejecuciones y masacres, como el halconazo. Entonces, ahora proseguimos a una pequeña línea de hechos legales. Tenemos que comprender que en este entonces la protección de los derechos humanos era algo muy pobre y que apenas estaba dando sus primeros cimientos. Entonces, encontramos que el 15 de noviembre de 2001, los familiares y organizaciones presentaron una petición por la desaparición forzada de Rosendo Radilla ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es así que la CIDH emite el informe de admisibilidad número 6505 por el que admitió los trámites del caso. Más tarde, podemos encontrar que el 27 de julio de 2007, durante el 128 periodo ordinario de las sesiones, la CIDH escuchó las posiciones de las partes y aprobó el informe de fondo. Más tarde podemos ver el 15 de marzo de 2008 que la CIDH demanda al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, COIDH, por la falta de respuesta efectiva al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de fondo. Es así que el 6 de julio de 2009, muchos años después, podemos ver que se realiza la audiencia de las partes ante la COIDH, la cual emite una sentencia condenando al Estado mexicano y haciéndolo responsable directamente de la violación a los derechos y al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad y las garantías judiciales de Radilla. Esto debido a la desaparición forzada cometida por elementos militares, de los cuales fue víctima, en conexión con la obligación de respetar los derechos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada. De la misma manera, me parece pertinente hablar de que en 2015 se intentó eliminar los archivos de la Guerra Sucia, siendo clasificados como reservados, con un pobre intento de borrar la memoria histórica del país y silenciando así nuevamente revictimizando a millones de personas que fueron calladas por este gobierno autoritario. Nuevamente, como menciono, existieron diversas implicaciones de la sentencia, principalmente pudiendo notar que fue un proceso bastante revictimizante que tardó muchísimos años y que, sin embargo, pues sí llegó a una conclusión favorable, pero nuevamente tras un proceso sumamente largo, en el que la Corte habló acerca de la violación de los derechos de Rosendo Radilla, la violación al acceso de justicia de los familiares y la restricción del fuero militar. Es en este sentido que podemos decir que esta sentencia fue histórica y fue un parteaguas que transformó por completo el sistema jurídico de derechos humanos en México, principalmente porque, como lo mencioné anteriormente, obligó al Estado a limitar el fuero militar y a implementar el control de convencionalidad, a través del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los jueces mexicanos deben aplicar los criterios de esta Corte y los tratados de derechos humanos, incluso por encima de las leyes nacionales, algo que ya se aplica actualmente y que, sin embargo, en aquellos años era completamente desconocido, como lo mencioné anteriormente. Podemos ver que justamente fue un proceso que tardó muchísimos años, más de 30 años, lo cual pues obviamente es una burla
para las familias. Sin embargo, pues sí marcó un precedente y pues un comienzo de una nueva era para los derechos humanos aquí en México. Muchas gracias.